Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня у нас первая часть урока будет посвящена разбору статьи Баля Сулама «Мир». Очень серьезная, очень емкая и большая по объему статья. Можно сказать, самая большая статья, кроме предисловий. Buen día, los bendigo a todos, felicito a todos. Vamos a estudiar hoy la primera parte del artículo La Paz. Es un artículo muy profundo, muy serio, muy amplio. Empieza así el artículo: un estudio científico empírico sobre la necesidad del trabajo del Señor hasta equivalencia de forma con el Creador. Un estudio científico empírico hasta el nivel del Creador, de Bala Sulam. Todo viene por experiencia de la vida. Aquí también se despierta la pregunta: ¿qué quiere decir de la experiencia de la vida? Donde en la experiencia de la vida tenemos la necesidad de corregirnos hasta el grado del Creador. ¿Qué beneficios sacamos de eso? ¿De dónde viene esa experiencia que sacamos de esta vida? Si hubiéramos acumulado esa experiencia en esta vida, a lo mejor ya nos hubiéramos comportado de otra manera en esta vida. En la historia de la humanidad, a lo mejor parecería diferente sobre la Tierra. Bala Sulam escogió abrir este artículo, La Paz, con una cita del profeta: morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño pequeño los pastoreará, etc. Es decir, habrá una armonía completa y en la existencia de todos en conjunto. Muy interesante. ¿Cuándo vemos eso? ¿En la naturaleza o en la historia? O incluso en las leyendas, las parábolas, hubo tal cosa. Y aquí se despierta en nosotros, surge. Hay una mención ¿de qué? De Noé. ¿A dónde Noé trajo cosas, toda clase opuestas? Él trajo en el arca toda clase de animales y los puso en un lugar. Tenían que existir ahí hasta que el arca fue flotando, navegando por el río, por el diluvio, como está escrito en la leyenda. Y existieron en concordancia, en una armonía total. Decimos que de no ser así, ellos entendían que se hubieran perecido, pero en el nivel espiritual nos dicen que cuando la humanidad cae en grandes sufrimientos parecidos a ese diluvio que está dispuesto a aniquilar, exterminar todo lo vivo, toda criatura viva de la tierra, entonces todas las criaturas de la humanidad están basadas solamente para sobrevivir, que solamente sobrevivir podemos, para la supervivencia, ni que hablar de cuando alguien es grande, cuando existen en conjunto y cuando pasas, atraviesas ese camino de la existencia y pasas a través de este diluvio y alcanzas un estado en el que de nuevo vuelves a una vida normal. Esta leyenda está escrita en la Torá y en el futuro tendrá que realizarse junto con nosotros. Todos nosotros tenemos que imaginarnos a este globo, esta tierra pequeña, como una transición de estos grandes sufrimientos, en donde en lugar del agua, que es la fuente de la vida, que es el atributo de Binah, otorgamiento y amor, se convierte hacia nosotros, los egoístas, en algo que nosotros somos tan bajos, creados bajos, despreciables, que en lugar de amor y entrega sentimos odio
Por eso sentimos, en lugar del bien que viene de arriba, nos sentimos golpes y no tenemos a dónde escaparnos. Entonces, si solo nos enfocáramos como en un arca de Noé, donde existimos solamente ahí, cuando reconozcamos el hecho que tenemos que estar juntos en una dimensión basada en amor y no comer uno al otro, solo entonces podremos pasar todas estas terribles épocas y alcanzaremos una buena meta. De eso, cómo llegar a esta conclusión como resultado de experiencia científica empírica de nuestra vida, sobre eso nos cuenta Baal HaSulam. Y hay 3 enfoques para entender la necesidad de asemejarnos al Creador. El enfoque, el acercamiento de la Kabbalah que nos explica que el alcance del mundo, que los que alcanzan el mundo espiritual ven todo como un sistema único, solo, un sistema general, donde todas las almas, todas las 7.000 billones, las 7 billones, a lo mejor un poco más, un poco menos, no importa, pero son todas almas que se llaman Adam. Estas almas tienen que conectarse entre sí y entonces entre sí van a sentir que lo que las rellena es el Creador. Aquí en ellas sienten al Creador como que las llena, pero solamente en ese caso, sí, solamente bajo esa condición que ellas eleven aquí un campo de amor y en este campo de amor sientan el amor, el atributo de amor que se llama Creador. Los cabalistas lo descubren por experiencia propia, pero es una experiencia propia que no es para todos, que no es de todos. Fuera de los cabalistas, los místicos, etcétera, también hablan y los filósofos hablan sobre eso, pero no tienen la experiencia, solamente lo dicen de manera intelectual, mental, y llegan a esas conclusiones, pero no se pueden basar en ellas. Y Baal HaSulam tampoco quiere seguir su explicación en base a los cabalistas, porque esto está revelado solamente a los cabalistas. Por eso él dice que nosotros tenemos que tomar para eso la ciencia y con la ciencia ver nuestro mundo, con la mente, lógica, cómo podemos descubrir la necesidad de la unidad, de la conexión, al despertar del atributo de amor entre nosotros y llegar a una tal situación para que entre nosotros se descubra el atributo de amor entre nosotros que se llama Creador, y entonces cada uno de nosotros llegará al nivel del Creador y sentirá plenitud, eternidad y armonía dentro de sí mismo y con el mundo a su alrededor y toda la naturaleza, y entonces no estaremos bajo el dominio y control del cuerpo que vive un poco y se muere, sino que nos sentiremos en una dimensión totalmente diferente. Por lo tanto, no tomaremos en cuenta la sabiduría de la Kabbalah ni la filosofía, porque no es una prueba para la persona simple corporal que vive en nuestro mundo. Trataremos de probarlo, demostrarlo por análisis y síntesis de lo que hay en nuestro mundo, y está muy claro en nuestro mundo la necesidad de la conexión entre todas las personas hasta el grado de otorgamiento total que se llama Boré. Que de verdad el hombre entra en una existencia de flujo y corriente eterna y todo cambia. Con el cambio de su actitud egoísta, desde su actitud egoísta hacia el altruismo y la sensación de entrega y amor, toda la percepción interna del mundo cambia y empieza a experimentar el mundo de manera totalmente diferente, lo que nosotros ahora todavía no sentimos. Uno empieza a ver dentro de ellos fuerzas totalmente opuestas porque cambia sus atributos en diferentes, y al hacerlo alcanza metamorfosis totalmente impresionante y una sensación de otro tipo de existencia.
Entonces dice Bala Sulam, vamos a seguir el camino del síntesis y conexión y analogía y hasta que lleguemos a darnos cuenta y la corrección y alcanzar la equivalencia de forma al Creador. Y él empieza a explicarnos precisamente en cosas corporales. Él solamente quiere basarse en cosas corporales, en base a toda clase de eventos físicos y leyes, explicar y a través de ellos conectarlos de tal manera que nosotros podamos llegar a la conclusión con nuestra lógica normal, natural, a lo que llegaron los cabalistas cuando ellos sienten el mundo superior y ya lo ven de manera preparada. Entonces, si entendemos correctamente ese artículo, estaremos de acuerdo con lo que la Cábala dice sobre el ser humano y sus atributos y su corrección y lo que uno tiene que alcanzar, sin mencionar el Creador, fuerzas superiores, nada de lo que no sentimos de manera patente en este mundo. Entonces, él comienza con ¿qué es lo que se llama el gobierno superior, la providencia superior en nuestro mundo? Nosotros nos sentimos como existentes en ciertas circunstancias. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Él dice así, cuando miramos nuestra existencia, nuestra realidad, de los objetos, de las criaturas, vemos que la naturaleza nos ha preparado todo con gran amor, con mucho cuidado, con mucha atención, despierta en los padres la sensación de amor para sus hijos, educarlos. Si la naturaleza no despertara esos sentimientos, no nos hubiéramos procreado o educado a nuestros niños, nuestros hijos. Y entonces no hubieran podido subsistir. Las plantas pueden mantenerse en un proceso automático de desarrollo, entonces el hombre no puede de esa manera así, como las plantas, no sabe cómo realizar todos sus deseos, presiones, incluso los deseos sexuales, hay épocas diferentes. El hombre supuestamente no depende del tiempo, es una criatura compleja, pero en general la naturaleza despierta en nosotros esos deseos y de esa manera nos maneja, nos conduce y nos obliga a procrear y a educar nuestra procedencia. Y por eso, como vemos, hay un lugar especial para que los niños estén protegidos y cuando uno sale a este mundo como pequeños, como débiles, la naturaleza le preparó tales sentimientos en los padres que lo usan para prometer a la criatura, asegurar la vida de la criatura y cuidarla, del hijo. Y hay incluso aquellos que están dispuestos a morirse para su descendencia. Así que vemos que la naturaleza cuida de todos, de la criatura, hasta que se para sobre las piernas. Pero una vez que uno llega a ser una persona madura e independiente, no madura, independiente, ahí la naturaleza deja, supuestamente, de cuidar de él. Y el individuo está en manos de toda la humanidad ya. Y si uno ya tiene 16 o 20 años, ya se ve a sí mismo no protegido del mundo. Ya la sociedad, no hay nadie que va detrás de él cuidando, no hay padres, escuela, nadie. Todos vienen y demandan de él en lugar que él demande y reciba de todos y todo esté preparado para él, todo el mundo de su infancia.
Ahora él es adulto y tiene que cumplir leyes rígidas y demandas que están dirigidas hacia él, y eso se hace más y más. Y esta contrariedad, que por un lado la naturaleza preparó un proceso de desarrollo tan cuidadoso y liviano cuando éramos niños, y tan rígido y duro y crudo cuando somos grandes, esta contrariedad de parte de la naturaleza es impresionante. Despierta en nosotros mucho asombro. Es simplemente una contradicción. ¿Por qué se hizo así? La naturaleza podía seguir cuidando de manera así liviana, armoniosa, linda. Ustedes saben, la naturaleza todo el tiempo ponía como una almohada donde podíamos caernos, y el hombre podría seguir viviendo de manera armoniosa, podría hacer todo de otra manera en la naturaleza. Lo vemos. Vemos que la diferencia entre lo que uno sea mientras se desarrolla o cuando se haya desarrollado es totalmente diferente. Esa contradicción, esa oposición, ya se despertó hace mucho tiempo, y se despertó y surgió la pregunta: ¿por qué la naturaleza lo hizo de esa manera? Entonces vemos cómo de esta manera está hecho nuestro cuerpo de manera armoniosa en nuestra naturaleza. Todas las leyes, causa y efecto, todo eso están hechos. Si nos profundizamos en la naturaleza del vegetal, el animal, cuanto más entendemos, más y más entendemos, todo está imbuido con inteligencia y comprensión y conexión entre las cosas. Y aquí surge una pregunta. Parece que aquí también hay alguna causa, y parece que es una causa bien seria para cambiar el trato hacia nosotros. Esta contrariedad entre la actitud de la naturaleza hacia nosotros entre cuando somos pequeños y adultos, eso hizo que surjan varias teorías de por qué eso sucede. La primera teoría se llama el primer método, que es un método muy antiguo, una teoría muy antigua, cuando las personas no podían ver esa contradicción, por qué la naturaleza nos trata de maneras opuestas. Entonces ofrecieron una teoría que el Creador cuida de todo, pero no tiene mente ni sentimiento, sino que simplemente gobierna a través de leyes rígidas para procrear, para dar nacimiento. Hay leyes de existencia, y para existir después hay otras leyes de existencia, precisamente para empujar al hombre y presionarlo para que se desarrolle por sí mismo luego. Esta ley de la naturaleza, según este primer método, la primera teoría, niega toda mente, toda lógica, toda mente, conciencia que no tiene principio ni final. No hay ninguna meta, objetivo predeterminado que fue prediseñado desde el principio, desde el final al principio. Y según eso, el hombre tiene que actuar en este mundo, en nuestro mundo, según las leyes que va descubriendo. Cuanto más puede escaparse de los problemas, y no tiene a quién acudir, a quién dirigirse, no tiene a quién rezarle, como decimos, porque la naturaleza son leyes absolutas y fijas. Y nosotros simplemente tenemos que tratar de cumplirlas de alguna manera y aprovecharnos de ellas de alguna manera. Esa es la primera teoría. La primaria es lógica, es la más antigua de todas las teorías, y de verdad, a través de toda la historia de la humanidad, de alguna manera,
era la más popular. El hombre siempre llegaba a esa teoría, aunque a la vez surgieron otras teorías religiosas. La próxima teoría del gobierno de la supervivencia, de la providencia, está basada en dos autoridades. Podemos ver que la naturaleza es muy armoniosa e inteligente, sabia. Pero ¿de dónde viene esa sabiduría de la naturaleza? ¿De dónde vienen todos estos eventos? Parece que en la naturaleza hay dos fuerzas opuestas que luchan una contra la otra, que actúan una con la otra, influyendo al hombre en su influencia en el hombre. Y estas fuerzas determinaron, dictaron, o sabiduría en mente, o ni sabiduría ni mente, o fuerzas positivas y negativas de la naturaleza en todos los niveles. En el nivel ético, moral, físico, o incluso cuando llegaron a la conclusión que parece que hay toda clase de fuerzas detrás de las cuales hay algún deseo superior o mente, porque las personas empezaron a descubrir que hay aquí algo que de todas maneras la naturaleza tiene algún propósito, no sino más fuerzas sin ninguna mente o sentimiento que actúan sobre nosotros. Se puede ver que todo eso de todas maneras se va desarrollando, entonces llegaron a la conclusión que parece que hay una mente superior en eso y empezaron a dividir a toda la naturaleza en dos partes. En el creador bueno, el creador malo. Entonces al bueno empezaron a dividir en muchas subfuerzas particulares y también a la parte mala, negativa, y así nacieron muchos dioses positivos, negativos, ángeles, diablos, toda clase de cosas. Y así esto fue cayendo y esto también se hizo toda clase de imágenes que le ayudaron al hombre a explicar el mundo en el que vive. Pero con eso uno no se explicó nada, porque las explicaciones, yo puedo entender la meta de la vida, la fuerza que me gobierna, cómo yo puedo tomarlas bajo mi dominio y llegar a algún propósito. La cuarta teoría es que existe una fuerza superior existente y que hay conexión entre todas estas fuerzas y especialmente en nuestro mundo, pero esta fuerza nos creó toda la vida sobre la tierra, pero nos abandonó. Nos abandonó precisamente por la misma razón que el hombre se cayó desde su nivel espiritual al pecado. Y por eso se desprendió del Creador. Y en base a eso surgieron todas las religiones y trataron de explicar desde nuestra naturaleza negativa, porque estamos en tales relaciones con el Creador, pero el Creador de todas maneras tuvo misericordia sobre nosotros y nos da castigo, recompensa, paraíso, infierno. Y aquí se desarrolló todo lo que vemos, que esta teoría también nos da herramientas para poder utilizarlos de manera correcta y precisa en nuestra vida. Y aunque hubo un desprendimiento creciente entre nosotros y el entendimiento del mundo, estas teorías grandes tampoco podían darnos respuestas y al final el hombre se hace más y más se siente peor y menos entiende la naturaleza y se queda
con la misma pregunta, si existe fuerza superior, ¿cómo yo puedo entrar en una conexión con ella y demandar, pedir de ella algún cambio? Y si no existe, ¿cómo yo de todas maneras tengo que seguir existiendo en este mundo, nuestro mundo, y la vida se hace más y más amenazante? Вот такие на сегодняшний день есть теории. Así que estas son las teorías que existen hoy día. Мне сейчас показывают, что готов Ahora me muestran que hay un clip que vamos a ver наше занятие по первой части. y seguimos después con la primera parte de la clase. Clip para el campus, donde se estudia Kabbalah, el campus Kabbalah. Продолжим наше занятие. Seguimos con nuestra clase. После всех домыслов Después de todas las teorías, después вернемся de todos los снова pensamientos del изначальному ser нашему, humano, рассказу las ideas, о том, как мы наблюдаем volvemos a природу, nuestra historia de что cómo podemos observar la она naturaleza уготовила в человеке бережное отношение к нему que во все preparó годы en его el hombre младенческого trato развития, cuando es joven, un trato con cuidado hasta que no se haya hecho adulto, y cómo después la naturaleza lo deja así nomás, así libre, lo suelta, y en una humanidad muy rígida que lo rodea. ¿Por qué la naturaleza ha hecho las cosas de esa manera? Y aquí surge la próxima asunción, de donde podemos concluir que el asunto se debe a que es necesario atraer el hombre a un estado que sea adulto, donde independientemente pueda subsistir, recibir y dar a la sociedad circundante, a su ambiente, entorno, saber cómo existir, trabajar, servirse a sí mismo y dar servicio a los demás, pero que todas las leyes que existen en la naturaleza, todas ellas están basadas en leyes de positivo, negativo, rechazo y atracción. Y el individuo es algo paradójico, porque el hombre no conoce esas leyes que existen, no puede incluir estas leyes de entrega y amor en su vida adulta. Cuando era pequeño no era necesario. El amor natural, instintivo que tienen los padres hacia los niños o en cada sociedad hacia la persona pequeña no requiere del pequeño nada y le alimenta y le da todo lo que necesita, le cuida. Y eso está bajo el cuidado de la humanidad, y por eso es activado
por dentro, desde nosotros mismos, por instinto en la humanidad. Pero cuando crecemos, tenemos que establecer la actitud correcta desde cada uno de nosotros hacia toda la sociedad. También establecer la recepción y entrega que estén basados en la naturaleza armoniosa. El hombre tiene que recibir y dar. Si estas leyes se realizan correctamente como presión, positivo o negativo, de esa manera siguen eso, o como atracción y rechazo, si todas estas fuerzas trabajan armoniosamente, entonces el hombre se siente bien y cómodo. Así que resulta que nosotros, a la vez, cuando éramos jóvenes, cuando somos jóvenes, no recibimos la educación adecuada de cómo podemos existir correctamente en la sociedad. Es decir, la sociedad corporal es incorrecta para comenzar. Si nosotros cuando creciéramos, hubiéramos adquirido los conocimientos correctos de cómo tenemos que existir en la sociedad humana adulta, cuánto recibir y cuánto dar, hubiéramos convertido nuestra sociedad en armoniosa y cada uno recibiría de la sociedad todo lo que tiene que recibir y le entregaría todo lo que debería entregar. Solo que esto no está, eso tenemos que desarrollarlo, esa actitud tenemos que desarrollarla y alcanzarla y entenderla independientemente. Existe la naturaleza, pero está oculta de nosotros. Esta ley se llama la ley de semejanza al Creador o la ley del balance, de equivalencia de forma o el homeostasis. La ley de equivalencia, de balance entre ambas fuerzas de la naturaleza, recepción y entrega. Todo lo que tenemos que estudiar es esa ley y entonces aprender es esa ley. Y entonces indudablemente podremos existir en una sociedad correcta. Para empujarnos a esa conciencia, que tenemos que conocer esa ley para que podamos independientemente encontrar, entender y desarrollarla dentro de nosotros y querer cumplir y observar esta ley. Y определить в обществе, вложить в общество как бы этот закон как основу. Invertir en la sociedad, invertir en la sociedad esta ley como la base de nuestra existencia. Para eso recibimos esos sufrimientos. O sea que todos los sufrimientos vienen porque no cumplimos esta única ley de la naturaleza. En la naturaleza todas las leyes están en armonía, salvo una sola ley. La influencia del hombre sobre la sociedad. Si aprendiéramos todas las leyes de cuando hay balance entre las fuerzas positivas y negativas, veríamos que hay un nacimiento, engendro de muchos eventos buenos y positivos, pero porque no podemos cumplir el balance entre estas dos fuerzas, balancearlas, de eso surgen todos los fenómenos negativos. Por eso, como resultado de esta fórmula, tenemos que ver cómo encontrar esta ley de las relaciones entre nosotros y entonces el hombre a través de su vida empezará a sentirse cómodo y bien. Y aparte de eso, no solamente se sentirá durante la vida cómodo y bien, sino que se sentirá independiente. Conscientemente se sentirá como alguien que cumple la ley de la naturaleza. Él mismo, desde sí mismo, estará creando la ley de la naturaleza y se hará con eso como resultado eterno y pleno. Él lo sentirá dentro de sí mismo, dentro del balance interno. Y como esta ley no sigue la ley de nuestro cuerpo corporal, sino que es una ley que está en nuestro nivel intelectual, moral, entonces uno se empezará a sentir balanceado moralmente, se sentirá
moralmente en el mismo nivel de la misma fuerza superior que nos creó, que Él mismo creó esa fuerza y la realizó. Él alcanzará lo que llamamos la fuerza general de la naturaleza, que incluye todo, y el nivel del Creador. Por lo tanto, solo nuestra observación sobre el mundo, cómo existen las células en nuestro cuerpo o toda la naturaleza, en balance constante, y cada transgresión de balance en algún lugar trae consigo muchos cambios en otros lugares, como el efecto mariposa, que si algo en África influye lo que pasa en Sudamérica o en el Polo Norte. Así que, es decir, que toda la naturaleza está interconectada. Por lo que si miramos todos los niveles, observamos todos los niveles, cómo están interconectados entre sí, y hacemos una proyección, una conjetura sobre las relaciones entre nosotros y lo que recibimos de cuando somos jóvenes, el amor de los padres, y eso nos enseña cómo tratar la vida de manera de aprovecharnos a los demás. Eso es incorrecto. Tenemos que educar a los niños que por un lado sienten amor de nosotros y nuestro deber de darles todo lo que necesitan, pero por otro lado los niños tienen que entender que a la vez nosotros los educamos a que en base a la ley de balance con la naturaleza, balance con la sociedad humana. Ese balance obliga a cada uno de nosotros no usar las fuerzas y la mente que recibimos por naturaleza, que es más de los demás, o ciertas habilidades más que los demás, para el beneficio propio, no utilizarlo de esa manera, sino que uno tiene que estar balanceado totalmente con la naturaleza y con todos los que lo rodean, de tal manera que todo lo que recibe, de la misma manera que él recibe, él tiene que dar también. Él tiene que recibir como una célula en el cuerpo todo lo que necesita para su subsistencia y entregar el resto del producto que resulta de su esfuerzo a la sociedad. De esa manera la sociedad existirá de manera espiritual, no como ahora nos sentimos a nuestros cuerpos, sino sintiendo la ley de otorgamiento que se llama Creador, Boré. Si nosotros, cuando somos jóvenes, con los niños, con todo el amor que nos obliga así tratar los padres a los niños, a la vez les enseñamos esta actitud correcta hacia uno al otro, entonces con anticipación ya los estaremos preparando a la actitud correcta hacia la sociedad. Y entonces ellos no se van a asombrar o sorprender cuando se involucren, cuando entren en una sociedad tan dura, sino que de manera natural seguirán lo que nosotros les hemos enseñado cuando eran más jóvenes. Por lo tanto, todo se concentra en la educación correcta de los niños, enseñarles a los niños a cumplir la única ley de la naturaleza, la ley del balance con la naturaleza en el nivel más alto, en el nivel del ser humano. Si así lo hacemos, entonces nadie de nuestros hijos no estará sorprendido de cuando terminó la escuela, el jardín de niños, entra en el mundo y de repente le obligan a trabajar y a ganar el pan y tiene que ir al ejército y tiene que tener miedo de todo y tiene que protegerse de todas las cosas, proteger su familia y todo el resto. Él tiene que casarse, tiene que preocuparse de los niños, todo el tiempo se siente obligado. Si nosotros los educamos de otra manera, no que solo reciben de los padres y se acostumbraron a recibir únicamente, sino que a la vez
con la edad van entendiendo que el otorgamiento y estar en equilibrio que hay que empezar a dar gradualmente, los hubiéramos estado preparando gradualmente a la próxima fase de sus vidas. Miren cómo eso ocurre con la naturaleza. En la medida que uno va creciendo con los padres, más y más hay distanciamiento de los padres. Amamos y queremos totalmente a la criatura recién nacida, pero gradualmente 2, 3 años, a la edad de 10 años, 15 años, cuanto más crece, nos vamos alejando de él y él supuestamente se aleja de nosotros. Tenemos que desempeñar lo que la naturaleza hizo en nosotros. La naturaleza gradualmente va tomando de nosotros ese cuidado que recibimos, el cuidado que nosotros les damos a los niños, y nos va alejando de ellos gradualmente para que nosotros complementemos esa distancia con la educación que obligue a los niños a estar en una relación correcta con nosotros y la sociedad. Si lo haremos, el hombre quedará en equilibrio con la sociedad, con la humanidad, y al ir desarrollándose va a sentir la vida en el nivel del hablante, vida espiritual. Se va a sentir a sí mismo como entrando en otro tipo de relaciones con la naturaleza, y se sentirá pleno y eterno como la naturaleza misma. A eso, dicen los cabalistas, tenemos que llegar. Y eso es lo que ellos quieren explicarnos de lo que nos falta hoy día en nuestras relaciones con nuestros hijos. Esta parte del artículo de Bala Sulam, el artículo La Paz de Bala Sulam, vamos a concluir y vamos a seguir la próxima semana. Si hay preguntas, por favor, voy a responder y pasamos a la segunda parte de la clase. Por favor. Le pregunta Saida de Miami. ¿Cómo se puede crear un equilibrio entre la fuerza positiva y la negativa si no tenemos ninguna influencia sobre nada de los acontecimientos que ocurren en nuestra vida? ¿Cómo llegar al equilibrio? Podemos aprender sobre este equilibrio de la naturaleza, como dije. Si tomamos el cuerpo vivo, por ejemplo, todas las leyes corporales y biológicas, descubriremos que todas estas leyes están basadas en el equilibrio, y solo entonces toma lugar o ocurre. Cada objeto existe cómodo solamente si tiene equivalencia, balance con su entorno, y si no, llega a arruinarse a sí mismo, a hacerse daño a sí mismo. Nosotros lo podemos ver si hay un vacuum, presión, si hay acciones, si no están balanceadas por dentro o por fuera. A eso aspiran todos los objetos. Tomen cualquier objeto mecánico, siempre trata de mantenerse y cuidar su balance con todo lo que lo rodea. Se expande según la temperatura para estar en equilibrio con lo circundante, o se achica, o recibe presión, o deja. Todo el tiempo balancea la presión. Y en los objetos biológicos, ni que hablar, que es impresionante. Pero todas las leyes, en total, todas aspiran a cumplir el balance, el equilibrio. Si lo aprendamos de la naturaleza y veramos que solamente el equilibrio entre todas las personas en el mundo, veremos un mundo mejor mañana y no nos traeremos a la exterminación a nosotros mismos. Pero todo eso depende, les digo que no que de repente ahora nos despertamos y leeremos que todo está conectado y empezamos a cumplir esas leyes. No. Para nuestra generación, hoy día es necesario entender que de esta manera tenemos que educarnos a nosotros mismos. Pero lo más importante es educar a nuestros niños, nuestros hijos. Y entonces ellos gradualmente, de manera natural,
instintiva se van a ir profundizando y entendiendo cómo tienen que existir en este mundo, y cuando crecerán, serán adultos, se convertirán adultos en este mundo, entonces este mundo para ellos será cómodo. Y ellos y nosotros gradualmente vamos a ir cambiando el mundo. De no ser así, la humanidad no tiene ningún chance de seguir existiendo. No hay posibilidad de sobrevivir. Y a eso nos están presionando las fuerzas y la falta de equilibrio, porque el egoísmo va creciendo y la falta del equilibrio es más obvia, más aparente todos los días, de día en día. Si tomamos un metal, por ejemplo, y empezamos a presionar, va a recibir esa presión hasta que se va a romper después de un cierto nivel, que no va a poder soportar esa presión por dentro, ese metal. Y lo mismo pasa con nosotros. Todo el tiempo somos presionados y presionamos y tratamos de así pasar todas estas presiones negativas de todos los lados de la naturaleza, enfermedades, problemas, toda clase de crisis mundiales, crisis ecológicas, y ahora la crisis económica y la hambruna y depresión y divorcios, la familia, drogas, terrorismo. Miren, en todos los niveles sentimos que de día en día nos sentimos menos equilibrados, sentimos presiones de toda clase de fuerzas negativas, de parte de la naturaleza, de parte del ser humano. Tratamos de balancearnos a nosotros mismos a través de la ciencia y tratamos de inventar toda clase de medicinas, de medicamentos nuevos y inventar toda clase de elementos balanceadores en los sistemas financieros, económicos, naturales, pero nada nos ayuda, no podemos hacer nada. Estamos cayendo en más y más falta de equilibrio. Y esto al final, la Kabbalah nos va a forzar a entender que tenemos que educar a nuestros niños de otra manera y mostrarles que solamente el equilibrio, el balance, es la única seguridad para la existencia cómoda. Le pregunta David de España: ¿acaso hay? ¿Por qué las personas no saben qué quieren de ellas las leyes de la naturaleza? ¿Por qué no sabemos qué quieren de nosotros las leyes de la naturaleza? Sí, en las leyes de la naturaleza de verdad se expresa el deseo de la creación, pero ¿dónde se expresa? Hay que explicarles. Por eso la difusión de la sabiduría de la Kabbalah cumple ese rol. Explicar que la naturaleza, el creador es lo mismo, y equivalencia con la naturaleza y el creador es lo mismo. El balance con la naturaleza o acercarse al creador son sinónimos. Creador es la ley general de otorgamiento y amor. Si nosotros esta ley la adoptamos y la cumplimos, estaremos equilibrados con la naturaleza o el creador, y de esta manera seremos armoniosos, eternos y plenos como él, como el creador, como él o la naturaleza, que son sinónimos. Pero para eso hay que explicar, para eso se revela hoy día la sabiduría de la Kabbalah, para que nosotros lo hagamos por nuestros medios. Ahora, repito, no esperen que las personas lleguen a eso. La persona no tiene el poder de llegar a eso independientemente o por sus medios. Jamás van a empezar a comportarse de manera correcta de repente, o educar a los niños correctamente de repente, sino que nosotros tenemos que mostrar el ejemplo y explicarles cómo educar correctamente a la generación de los jóvenes. Parece que es imposible, pero todo eso viene de las prohibiciones que hubo en la humanidad. Cuanto más prohibiciones habrá, va a ser mucho más fácil para las personas entender que hay un método
Perdón, no prohibiciones, sufrimientos, perdón. Espero que nuestra difusión, cuanto más sufrimiento va a haber en la humanidad, más rápido van a poder entender la Kabbalah, y espero que a través de los sufrimientos las personas se puedan descubrirlo más rápido. Pero no les deseo, Dios libre, a nadie sufrimientos, pero sin un poco de dolor el hombre jamás va a poder escuchar. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo que podemos para que incluso el más mínimo sufrimiento sea suficiente para él, para que vea que él recibe un método buenísimo, no sino más para librarse de los sufrimientos, sino para alcanzar el grado de existencia eterno y buenísimo. Te sentirás independiente de tu cuerpo, la sensación de la naturaleza, mucho más de lo que te puedes imaginar. Y todo eso gracias a la existencia correcta, al cumplimiento correcto de la ley de la naturaleza, la ley de balance con la sociedad. Denis de Moscú le pregunta, equilibrio sin presionar el ego, ¿eso es posible? No hay que presionar. Presión, reprimir al ego no es necesario para nada. El sistema de corrección de nuestro ego en equilibrio con la naturaleza no requiere del individuo ninguna presión sobre ti mismo, no reprimir, no ayunar. Sin aislarte de la sociedad o violarte, coercerte a ti mismo, de ninguna manera. Está escrito en la Kabbalah una sola cosa: la luz, la fuerza superior, la naturaleza misma a la que queremos asemejarnos. Solamente al querer asemejarnos a esa naturaleza ya nos corrige. No tenemos que hacer nada, solamente aspirarla, asemejarnos a ella, y entonces nos corregiremos. Es decir, en la medida de nuestra aspiración, anhelo hacia ella, hacia él, la naturaleza me va a corregir. Yo mismo no me puedo corregir a mí mismo, yo solamente puedo intentar querer ser como ella, armonioso, ser una parte inseparable de la naturaleza, como una parte que funciona correctamente dentro de la sociedad humana, tanto en la ecología como la sociedad general. Si lo entiendo correctamente, que eso es bueno para mí, yo estoy haciendo con eso lo mejor posible para mí. Si yo existo de manera correcta en relación al entorno, y no importa lo que hagan las personas a mi alrededor, sino que yo en relación a mi entorno, lo que me interesa es lo que pasa conmigo. Y yo salgo del mismo ego. Si yo así quiero actuar de manera correcta en relación a todo lo que me rodea, a toda la naturaleza, hacia el Creador, eso ya es suficiente, ese anhelo mío, para que su fuerza del Creador de la naturaleza empiece a corregirme y empujarme a estar bajo su dominio, que yo me convierta parte inseparable de él. Estamos hablando sobre eso en palabras de luz que desciende, que me jala, que me eleva a otro nivel, no importa cómo lo expresemos. Lo que se requiere de nosotros solamente ese anhelo, aspiración a asemejarse con la naturaleza, asemejarse con el Creador, hacia el atributo de amor y entrega, equilibrio que existe en todos los niveles. Eso es suficiente. Por lo tanto, no coercer, no obligar nada, fuera de anhelar, aspirar. Esta aspiración uno puede recibir, lamentablemente, no así nomás de uno mismo. Uno no puede desde sí mismo desarrollarlo. Puede un poco si lee un poco cierta literatura, pero el individuo nació como una criatura social y recibe esa aspiración de la sociedad que lo rodea. Por lo tanto, creamos grupos dentro de los cuales la cosa más importante es crear un tal ambiente
crear tal atmósfera en donde cada uno de nosotros lo empuja a acercarse con la naturaleza, a asemejarse con la naturaleza, el Creador. Si recibo tal anhelo del grupo, ya no necesito nada más. La respuesta a esa aspiración es la corrección de la naturaleza. La naturaleza me corrige. Pregunta de Olga de Francia. Hola, Rab. En el cristianismo hay el perdón, existe el perdón. ¿Qué dice sobre eso la Kabbalah? Si el hombre actúa contra la naturaleza y lo entiende, ¿acaso se puede cambiar algo o hay algún perdón? Lo que ya hicimos en la naturaleza ya no se puede cambiar. Lo que se hizo, se hizo. Lo que se arruinó, se arruinó. Lo único que podemos hacer es corregirnos para la próxima vez. Por eso no hay ningún perdón, tal como no hay recompensa o pago. Lo único que existe es experiencia del individuo aspirar a asemejarse a la naturaleza. Desde el momento que uno empieza a comprenderlo, pero no se recibe nada. Yo no puedo recibir ningún perdón por pasos anteriores míos, porque en realidad eso no significa que yo hice pasos en el pasado. Yo no hice nada mal ni bueno, nada ni mal ni bueno. Uno todo el tiempo tiene que verse en elección si hacer bien o mal, pero en el pasado jamás hice algo. En cada momento la persona es como nueva, como si es recién nacida. Así tenemos que mirarnos a nosotros mismos y aceptarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, no hay que sumergirse en el pasado, comerse a sí mismo, sino solamente como en este momento yo puedo hacer lo que está frente a mis ojos. Sin entrar a juicios o juzgarme sobre el pasado, eso solamente lo trae al hombre en depresión y toda clase de cosas. La naturaleza es una naturaleza mecánica, como vemos. El pasado tenemos que mirarlo como si no existiera. En general, el sentido del pasado en nuestra existencia en tiempo es solamente una ilusión. Nosotros mismos lo aprendemos en el curso de la percepción de la realidad. Por lo tanto, todo castigo y recompensa, tal como nos dicen las religiones, todo eso no tiene base. Eso es todo. ¿Hay otras preguntas? Pero pasamos a al próximo tema. Entonces vemos otro clip y luego pasamos a la segunda parte de la clase. Когда я говорил о сохранении себя, я имел в виду не консервацию себя, не дай бог, да, а сохранение своего первоначального чувства, доверия к себе, доверия к тому, что я чувствую сейчас. Безусловно, я могу завтра или через год быть другим. Это очень трудно, как выяснилось. Это очень трудно в этом современном мире, по-моему, для любого человека. Есть какой-то в этом, практический шаг. Вот какой-то первый шаг, который вы бы сказали человеку, сделай его, и тебе будет легче в этом мире жить. Отказаться от ненужного, не довериться давлению. Son clips de entrevistas en ruso con el Rab. Только найти для себя правильное окружающее общество. Окружающее общество – это та среда, как земля, в которую мы сажаем зерно. Я поместил себя в окружающее общество, я буду таким, как оно. Вы сами понимаете, человек является продуктом того, как на него воздействует окружающая среда. Найти правильную окружающую среду, которая бы дала бы мне уверенность в моих силах, уверенность в том, что я прав, что я обязан себя реализовать таким, как я, которые бы мне помогли в этом. Это самое главное для человека. И поэтому мы в первую очередь, когда человек начинает интересоваться каббалой, развитием своего «я», мы помещаем его в определенную окружающую среду. Это люди, которые вместе со мной занимаются самосовершенствованием. И только лишь единственное, что мы получаем друг от друга, это уверенность в том, что мы правы. Мы правы. Любой человек в мире прав. Он имеет право на самореализацию. Это самое главное его право. А окружающее общество
ни в коем случае не насилуя, оно должно поддерживать человеке вот это право на самореализацию. Единственное, что при этом он не должен мешать другим, не должен уничтожать других, он и других должен оставлять такое же право. Но вот уверенность он получает от окружающей среды. Мне большая честь и гордость, что на моем жизненном пути была встреча с Равом Михаилом Лайтманом. На прошлой нашей встрече вы заявили, что у России очень много нефти, и неплохо было бы ею поделиться с теми, у кого не хватает нефти. Как глобализация сказывается на личной судьбе человека? Есть ли вообще добро и зло? Или есть добро и зло, которое для меня добро и для меня зло? И человек, вот он хороший, потому что он хорошо поступил со мной, и я его сразу считаю хорошим автоматически. А вот он мне сделал гадость, поэтому он подонок. Человечество со времен библейских, оно вряд ли улучшилось, оно ухудшается. Вы рассказываете страшные вещи, да, когда вы произнесли слово «нацизм», мне дурно стало. А вы говорите об этом как о чем-то предрешенном и практически очевидном уже. Не грех ли это? Быть равным Богу. У меня есть такая мысль, что мы пришли на эту землю, чтобы отработать талант, который нам дал Творец. Верно это или нет? Это душа моего отца посмотрела на меня. На мусульманах наряду с евреями очень высокая ответственность лежит. Вы думаете, что поводом для этих войн станет межрелигиозная ненависть? Каббала все-таки это наука или религия? Читала ваши книги и действительно нашла на очень многие вопросы, которые, наверное, нас всех страшно волнуют, нашла ответы. Доброта – это главный элемент духовного мира. Что сказано в Кабале? Это главное свойство природы. Это основное, я бы сказал, единственное свойство природы – любовь. Теперь мы с вами переходим ко второй части нашего урока. Ahora pasamos con ustedes a la segunda parte de la clase. Estamos en ítem 11 del preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, los habla hispanos no tienen ese libro. Vamos a abrir. Vamos a pasar todo este preámbulo. Este es el artículo base para entender sobre todo la estructura de todos los mundos, todo lo que hay en este mundo, en ese mundo y en todos los mundos. Así que si conocemos este sistema, eso nos va a ayudar mucho. Se dice que en el libro del Zohar y en los artículos de Bala Sulam se repite, tal como el hombre no puede vivir en este mundo sin conocer las leyes de nuestro mundo, que pueden darle buenos o malos resultados, de que tiene que alejarse, a qué tiene que acercarse. Estos conocimientos de todos los elementos positivos y negativos, los fenómenos, eso es lo que nos da la posibilidad de existir. Así que el individuo gradualmente, cuando es joven, recibe esos conocimientos y cuando es ya adulto, no necesariamente porque se hace más grande y tiene en lugar y pesa en lugar de 3 kilogramos, 30 kilogramos o 90 kilogramos, sino porque uno se crece porque empieza a entender el mundo circundante, en qué es beneficioso y en qué es dañino, y lo mismo con el alma del hombre. Cuanto más podemos descubrirla dentro de nosotros es solamente en la medida que entienda correctamente su mundo circundante. En nuestro mundo la naturaleza no le da fuerzas a la persona hasta que no tiene mente para, si no hubiera crecido una persona adulta con una mente pequeña y hubiera hecho cosas terribles en el mundo. Imagínense una persona, un hombre que de manera normal su cerebro
no está desarrollado, pero es muy fuerte, es una persona muy peligrosa. Por eso la naturaleza lo hace a propósito, que solamente en la medida que uno va creciendo y desarrollándose, la naturaleza desarrolla en el mente y junto con la mente también le da el poder, la fuerza. Imagínense si el bebé tuviera más fuerza que mente, hubiera arruinado todo a su alrededor, si hubiera hecho daño a sí mismo también. Por eso las fuerzas tienen que estar equilibradas. Y bajo esa condición, el hombre, y en la medida que uno va creciendo, recibe las fuerzas. Y hasta entonces está acostado o sentado, y así no se hace daño. Lo mismo con el mundo espiritual. Nosotros no podemos existir en el mundo espiritual hasta que no entendamos cómo está hecho, compuesto. En la medida que entendamos cómo está hecho, cómo de manera correcta podemos conectarnos a ese mundo para beneficiar y no para su daño o nuestro daño, podremos crecer en él desde el punto que existe en nosotros como la raíz de nuestra alma, el semen de nuestra alma. Vamos a ir desarrollándonos de esa manera, pero el desarrollo del alma solamente va a ir según nuestro entendimiento de a qué entorno estamos llegando y dónde estamos. Por eso tenemos que saber con anticipación cómo está hecho el mundo superior. Y si de repente recibimos entrada a ese mundo, a sentirlo, que nos imaginemos cómo tenemos que actuar en él. Si no tenemos esa garantía de que podamos actuar correctamente en el mundo superior o con el mundo superior, no se nos va a abrir. Y por eso tenemos que adquirir ahora junto con ustedes conocimientos mínimos en este curso, y en el momento que tengamos esos conocimientos, en el momento que adquieren esos conocimientos, ya el individuo se le abrirá al mundo superior. Y luego sigue aprendiendo, estudiando de experiencia con nuestros libros, pero ya por su propia experiencia empieza a entender dónde yo de verdad estoy. Y así seguiremos nuestro estudio. Ítem 11, preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah. Escribe Baal HaSulam. Y con esto puedes entender la diferencia entre la espiritualidad y la corporalidad. Que cada deseo de recibir perfecto, que alcanzó todas sus correcciones, Bjina Dalet, del cuarto discernimiento, se llama Gashmi, corporal, y está en todos los detalles de la realidad ante nuestros ojos en este mundo. Y lo que es más grande de este deseo de recibir se llama espiritualidad, donde están los mundos Abia, Atzilut, Bria y Yetzirah, que son altos de este mundo. El deseo se crea y desciende hasta el nivel más bajo de existencia. Hay 5 niveles de ese deseo que se llaman Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya. Y la última parte del mundo de Asiya se llama este mundo, nuestro mundo. Perdón. El más crudo, el más egoísta. Es decir, estos 5 mundos, 1, 2, 3, 4, 5, la diferencia entre ellos está basada en la aviut, el tamaño del deseo. Cuando el deseo de recibir llega al último nivel, se convierte en más egoísta, y ese se llama el nivel corporal, nuestro mundo. Y hasta este nivel se llama espiritual. Podemos aquí trazar una línea y decir que este es el mundo corporal, aquí abajo, material, y todo esto aquí arriba es el mundo espiritual, por encima de la línea. Y ahora puedes entender, sigue leyendo, que todos los altos y bajos que hay en el mundo, ascensos y descensos que hay en los mundos espirituales superiores, no es cambio de lugar, sino cambio de
deseo. Si, digamos, mi alma está aquí en un cierto nivel, digamos aquí esta es mi alma, А потом она переместилась куда-то, в другой y уровень, luego pasó a otro grado, digamos aquí, то это перемещение, entonces este это cambio, esta перемещение по шкале transición желаний. viene por el cambio en el deseo. Todo esto existe aquí. 125 ступеней. En total 125 Всего escalones. Духовный мир Y en состоит todos из estos 125 mundos, el mundo espiritual está compuesto de 125 Разница escalones, между ними в la желании diferencia entre los только cuales es solamente por el чем deseo. желание выше, тем оно более Es духовное, del deseo. чем Cuanto оно más ниже, el тем deseo оно es ближе. superior, es más espiritual, y cuanto más bajo, Самый más удаленный cercano a от nuestro четвертой mundo. стадии, El más мир России, distanciado например, четвертой стадии, это номер. de Bjina Daled, del cuarto discernimiento. Este es el número del mundo y aquí vamos a escribir Bjina, el discernimiento, que sigue las 4 fases de luz directa. Esta es Bjina 0, raíz, primera, segunda, tercera, cuarta. Discernimientos. No confundan los números con los discernimientos. El primer discernimiento es solamente 0, porque es solamente raíz, porque no hay ahí deseo, por eso es solamente raíz. Y los restos ya se van descolgando de ella, de la raíz. Así que la Bjina, el discernimiento más lejano, está en el grado más alto, Shoresh, raíz, y cuanto más se acerca al cuarto, se considera más bajo. El arriba es superior y aquí está inferior. Arriba, abajo, no es como dibujé arriba, abajo, sino porque su atributo espiritual es así. Eso es lo que nos dice Bala Sulam en ítem 11. Ítem 12. Hay que entender que la esencia de cada creado y de toda la creación en general es solamente el deseo de recibir. Ya hablamos sobre eso muchas veces, que el Creador creó solamente con su luz. Luz. Creó solamente luz. Deseo. Todo lo que sale fuera del deseo de recibir no tiene nada que ver con el creado. Y este deseo es el creado. Lo que no tiene que ver con el deseo de recibir pertenece al creador o a la luz. Son sinónimos, creador y luz. Entonces, ¿por qué vemos distinción entre el deseo de recibir como algo negativo, que hay que cambiarlo, si el creador lo creó de manera directa, con su influencia directa sobre él? ¿Cómo puede ser que lo que hizo el creador lo llamamos crudo y bajo e inferior? Como si hubiera llamado así mi niño, mi hijo, crudo y bajo. Si yo mismo fuera como el Creador, eterno y perfecto, ¿cómo puedo decir que engendré algo malo y bajo? Entonces él dice que eso se hizo a propósito. El Creador creó a propósito, con su acción, con su influencia sobre el deseo, y habiéndose restringido a sí mismo, lo hizo para que el deseo se haga crudo y bajo, es decir, que desde un principio la luz y el deseo eran semejantes, iguales. Escribo aquí en equivalencia entre sí, la luz y el deseo. Y después del descenso que ocurrió, de nuevo, descenso no significa descenso en lugar, sino en los atributos espirituales, en los atributos de otorgamiento. Se cayó hacia abajo ese cli, esa vasija, y se convirtió en totalmente inverso. Ese cli se hizo inverso, totalmente más crudo, más egoísta,
más espeso, áspero, contrario al Creador. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que ahora, hoy, mientras está en este nivel bajo, podamos elevarnos a nosotros mismos hasta el nivel del Creador desde el estado primario actual nuestro, que nosotros hagamos ese camino, que eso nos da y por qué tenemos que hacer un trabajo tan difícil. De esta manera, si actuamos de esta manera, nos elevamos desde lo más bajo hasta la cúspide más alta. Abajo y arriba significa en los atributos de otorgamiento, en los atributos de amor, en los atributos de semejanza al Creador. Cuando nosotros mismos nos elevamos de abajo arriba, entonces comenzamos a entender de qué manera estamos hechos nosotros mismos y el Creador, el pensamiento del Creador, su pensamiento, sus obras, sus acciones. Es decir, que cuando nosotros nos volvemos a elevar a nosotros mismos, alcanzamos todo lo que hay en el Creador. Empezamos a aprender de Él, entender de Él quién Él es, del todo, quién Él es. Todo eso nosotros lo adquirimos, no sino más lo adquirimos nuestros estados anteriores, nuestra equivalencia anterior al Creador, de donde todo eso descendió porque Él nos creó de esta manera, sino que alcanzamos esta equivalencia por nosotros, nuestros medios, alcanzamos la equivalencia con el Creador nosotros mismos cuando nos elevamos de abajo arriba. Por lo tanto, Él dice, Bala Sulam, que lo único que nos falta es purificar nuestro deseo a través de la sabiduría de la Kabbalah, y entonces podemos alcanzar la esencia del pensamiento superior de la creación, que es hacer del ser humano equivalente al Creador. Por eso el ser humano se llama, proviene de las palabras hebreas, asemejarse al superior. Con esto terminamos ítem 12 y ahora ítem 13. Y el asunto es que tal como los corporales son separados uno del otro a través de la distancia, digamos, este vaso está distanciado de esta lapicera, está más cerca o más lejos, en el plano espiritual eso no existe. En el plano espiritual no son medidas de distancia como centímetros o kilómetros o millas que separan entre nosotros, sino atributos, sino que los atributos, la calidad, es lo que nos separa, nos acerca o nos aleja. Así que sí son más semejantes o desemejantes. Entonces él dice así, tal como los corporales se separan uno del otro a través de la distancia física, y asimismo se separan los objetos espirituales uno del otro por desemejanza de forma entre ellos. Y eso se puede encontrar también en este mundo, tal como dos personas en este mundo que les gusta lo mismo, aman uno al otro y no hay distancia de lugar entre ellos. Y al contrario, cuando están lejos uno del otro en sus ideas, odian uno al otro, y la cercanía del lugar no los acerca para nada. O sea, yo puedo estar cerca a alguien físicamente, pero por dentro, mentalmente, totalmente contrario y lejos de él, como si estuviera en el otro extremo de la tierra. Y al contrario, puedo estar muy lejos de alguien, de mi amante, y sentir toda la cercanía del mundo con él. De esta manera que la equivalencia de mente acerca entre las personas y lo contrario, y de la misma manera lo contrario. Y no se trata de cercanía o distancia física, no de manera mecánica, sino en el plano mental espiritual. Si una naturaleza es totalmente opuesta a la del otro, entonces uno está lejos del otro. Por lo tanto, en los mundos espirituales, la distancia y la cercanía son procesos que siguen equivalencia y concordancia en atributos internos, de atributos internos. Por lo tanto, dividimos los cuerpos, los objetos espirituales en tales situaciones. Si los atributos de un objeto y del otro objeto
son totalmente inversos uno del otro. Vemos que en cada objeto, decimos que en cada objeto hay 613 deseos. Ya después lo vamos a aprender junto con ustedes. En cada alma, cada objeto espiritual hay 613 deseos. Si todos los 613 deseos de uno son totalmente diferentes a los de los 613 deseos del otro, entonces la distancia entre ellos se llama infinita. Distancia infinita entre ambos. Si digamos, no en todos los 613, solamente en parte están distanciados uno del otro, digamos, uno está separado del otro si cada uno tiene 613 deseos, pero son diferentes solamente en 20 deseos, tienen solamente 20 deseos diferentes, entonces ya se han acercado uno al otro. Entonces estos 20 deseos contrarios definen la distancia entre ellos. Y si estos cuerpos se acercan hasta tal punto que hay en ellos un deseo en común, entran en contacto. Y si son totalmente equivalentes en todos los 613 deseos, están como uno sobre el otro. De esta manera lo voy a dibujar. 613 deseos en cada uno de ellos son iguales. No son deseos iguales, sino que están en la misma dirección. En la misma dirección se asemejan, en la misma aspiración, la misma intención. Así se define la distancia o cercanía entre uno y el otro como entre personas de este mundo. Así que tenemos que tomarlo en consideración, prestar atención cuando leemos los libros de Kabbalah y se habla ahí sobre cercanía y distancia. De ninguna manera imaginarnos distancia o cercanía en el plano físico, sino solo en atributos de uno hacia el otro. ¿Hay preguntas? Sí, hay preguntas sobre el tema. Le pregunta a Aaron de Estados Unidos, de California, San Diego. Querido Rav, quería saber si en Pjinat Dalet, en el cuarto discernimiento, se creó el deseo, ¿acaso son las almas o que es el inanimado o es el primer hombre que está destinado a nacer luego? Yo voy a explicar, aunque esto sale fuera del marco de nuestro curso. Después que apareció Malhut de Ein Sof, que está hecha de 9 sefirot, y de sí misma la 10ª sefira, esta es Malhut, la 1, y estas son las 9 primeras, las 9 sefirot primeras. La integración de la Malhut con las 9 sefirot, cuando las restringe bajo sí misma, crea mundos, y de aquí salen todos los mundos. La integración de las 9 sefirot en la Malhut, que es lo inverso, producen de la Malhut el alma. Y de aquí salen los mundos y el alma dentro de ellos. Lo vamos a aprender junto con ustedes. En unos ítems más. Puede ser que incluso la próxima clase lo vamos a aprender ya juntos. Pero en principio que sepan, cuando Malhut se integra en las 9 primeras, salen los mundos, y cuando se integran las 9 primeras en la Malhut, engendran el alma. Y después este alma todavía se fragmenta, se divide en muchas almas. ¿Otras preguntas? O le pregunta Vadim de Peter. Una vez escuché que salimos al mundo espiritual como resultado de esfuerzo, y ahora usted dice como resultado de alcance. Tanto esfuerzo como alcance. Pero no es necesario reprimirte a ti mismo en los deseos. Digamos, mañana empiezo una dieta, no voy a comer, no voy a dormir, voy a parar todas mis actividades, dejo mi trabajo y voy a dedicarme a la Kabbalah únicamente. Está totalmente prohibido, sino que solamente la luz superior es lo que nos afecta y nos influye. De ninguna manera nuestras acciones. Lo único que tenemos que hacer es recibir del entorno, del grupo, anhelo adicional para asemejarme al Creador. Y este anhelo adicional, cuando lo queramos, cuando lo tendremos,
de acercarnos, eso es lo que nos va a corregir y lo que va a convocar una influencia positiva de arriba hacia nosotros. De ninguna manera nuestras acciones físicas, ninguna limitación, restricciones que queden como están, no se traten a sí mismos con coerción. Gradualmente, con el estudio, con la influencia del entorno sobre sí mismos y lo más importante, la fuerza superior, la luz superior. Y estos cambios en vosotros van a ser correctos, lógicos, tal como lo hace la naturaleza, pero no ustedes mismos como resultado de su mente y su intelecto y sus invenciones. Otra pregunta a lo mejor. Pregunta nuestro grupo de Chile. Cabalistas, a diferencia de los demás, justifican al Creador y a los demás. ¿Se puede asumir que ellos no sufren? El cabalista no sufre. ¿Cómo puede sufrir si él sabe de antemano que está en una existencia eterna, que tiene conexión con una fuerza eterna, se acerca a él, a esa fuerza? Puede ser que no es una conexión obvia o patente, pero de día en día más y más es totalmente claro, y aunque él no esté seguro, y al final de sus acciones, él entra en una existencia espiritual plena y eterna. Entonces, ¿dónde hay aquí razones para sufrir, de preocuparse? No hay necesidad. Si yo estoy en contacto con la fuerza superior y solamente yo frente a él y él frente a mí, con ella, perdón, entonces, ¿qué razones pueden haber aquí para cosas malas? No hay nada malo en el mundo. Si el hombre de manera seria empieza a conectarse a la naturaleza, a la fuerza superior, entonces ya se siente a sí misma bien. Con esto yo tengo que concluir la clase. Vamos a ver otro clip o dos y los invito al resto de nuestras clases. Muchas gracias, estén ahí presentes y vamos a seguir. Les bendigo a todos y les deseo en todos los congresos que se están acercando en Estados Unidos y Europa, y si pueden que estén ahí, les recomiendo en la medida que puedan hacerlo. En conclusión, si los organizadores de la difusión en Sochi y si ustedes también pueden ayudarnos en fuerza o en recursos para la difusión de la Kabbalah a través de los que están en Sochi, en toda Rusia y no solamente Rusia, en toda la USSR, la ex-USSR, van a ver que tal difusión y acción les muestra que quieren asemejar y estar en equilibrio con el mundo, y eso los va a elevar. Les deseo todo lo mejor y hasta la próxima semana, en la próxima semana.